Yo voy a hacer una pequeña introducción, después Ignacio Cigalini, que es mi hijo, que es staff acá del servicio, va a presentar un caso, y después el doctor Marcelo Cardone, que viajó desde Ushuaia para asistir acá, va a presentar otro caso muy interesante. Muchísimas gracias, Marcelo, muy contento de que estés acá. Bueno, saben que después de la disección y el tratamiento, aproximadamente un 20 al 40% de los pacientes evolucionan con un agrandamiento de la falsa luz y un 25, un 30% terminan desarrollando un aneurisma, un agrandamiento del diámetro total de la aorta. Sabemos que el objetivo primario del tratamiento en agudo es sellar la puerta de entrada, para excluir el falso luz, pero tenemos que seguir realmente. El tratamiento exitoso se completa si la luz falsa se trombosa y la aorta va remodelando. ¿Está? No hay que quedarse conforme nada más con sellar la disección. Fíjense la diferencia de evolución que existe cuando el paciente remodela, y fíjense cómo cae el pronóstico del paciente y cómo aumenta la tasa de eventos cuando realmente esto no produce, cuando la aorta va dilatándose. Es importante protocolizar el seguimiento. El seguimiento siempre después de una endoprótesis es importante, pero después de una disección lo que recomiendan las guías es un seguimiento al 1, 3 y 6 meses, y después anualmente. Y recién después de los 5 años, si el paciente está estable, uno puede estirar la frecuencia de las tomografías a más de un año. Está propuesta esta clasificación, que a Aldo no le gusta por lo compleja, pero hay algún modo de una manera de que todos clasificamos de la misma manera y podemos seguir a nuestros pacientes y compararlos. A la típica clasificación A y B se le agrega una tercera clasificación cuando el tier de entrada no se puede encontrar, y después, de acuerdo al segmento donde está el desgarro y hasta dónde se extiende, se le agregan 2 números más. Parece difícil, pero no es tan difícil, es bastante simple. Yo creo que es un método aplicable, sobre todo si uno quiere hacer trabajo científico y quiere por ahí compartir información. No hay tantas disecciones aórticas, es una manera de que todos estemos hablando lo mismo. Es importante también que identifiquemos los pacientes que sabemos que estadísticamente andan peor, que esos son los que más tenemos que tener énfasis en el seguimiento. Los EPOC, los que tienen hipertensión mal controlada, el Marfan, los más jóvenes, los que tienen un diámetro inicial de la aorta de más de 40 milímetros, los que tienen una falsa luz de más de 22 milímetros, o que tienen una falsa luz que representa un 70% del área del diámetro total de la aorta. Entonces es muy importante identificar a estos pacientes. Estos pacientes en general andan peor. Fíjense cómo cambian las curvas de sobrevida. Arriba tenemos los pacientes que no tienen estos criterios de alto riesgo. Fíjense cómo cae la sobrevida a medida que se suman factores de alto riesgo, y realmente yo creo que estos son los pacientes que más tenemos que seguir y más encima les tenemos que estar. El momento de intervención también es importante. Cuanto más tardía en la intervención, sobre todo en pacientes de alto riesgo, la evolución también es peor. Por eso probablemente la indicación de tratamiento a la disección tipo B está siendo un poquito más agresiva que lo que era antes. Con respecto a cuando queda la falsa luz permeable, cuando tenemos un llenado retrógrado, puede llenarse la falsa luz por las intercostales, pero generalmente tenemos un llenado retrógrado. Hay distintos métodos. Cacho Mendy hablaba de evidencia. Acá vamos a entrar en un terreno donde la evidencia escasea, pero muchísimo. Pero bueno, hay una base razonable, por eso lo hice esta introducción, de que realmente promover la trombosis de la falsa luz cuando esta no se produce espontáneamente puede generar una mejoría en el pronóstico de los pacientes, y hay distintas herramientas y se las voy a mencionar muy rápidamente. Se ha intentado con coils, con Onyx, con oclusores ilíacos. La limitante que tenía esto es el tamaño. Generalmente se necesitan oclusores de gran tamaño. Lo nombró creo que Mariano. La técnica de Petit Cove es de colocar stents descubiertos.
Esta es la limitante que tiene, que generalmente te genera una dificultad, una barrera si en el futuro el paciente desarrolla una dilatación de la aorta abdominal, vos tenés una valora para tratarlo con una prótesis ramificada o bifurcada y no sería el tratamiento ideal. Se ha probado también y se ha ideado este método que nació siendo hecho por los médicos. Fue un instrumento hecho homemade que es, en realidad es una endoprótesis aórtica que se le hace una especie de estrangulación en el medio con una sutura. Acá lo pueden ver un poco más en detalle cómo lo hacen los cirujanos, esto lo arman los cirujanos, y después de colocado, como queda un agujerito en el medio, hay que poner un plug para que selle completamente. Ese es el famoso Candy Plug. Hay modelos comerciales, digamos, que ya vienen, digamos, hay empresas que ya lo fabrican, incluso custom made, y hay algunos como este que ya vienen con un sistema de sellado que no necesita ponerle un plug en el medio, que sellan automáticamente. Fíjense, este es un caso, no es mío, está publicado en la literatura. Fíjense cómo sella la entrada distal y cómo la aorta va remodelando y desaparece prácticamente la falsa luz en, bueno, no leo cuánto tiempo de seguimiento, pues no tengo los lentes, pero bueno. Las series publicadas con el Candy Plug son muy limitadas, 14, 15 pacientes, y en general todos reportan que la falsa luz y el diámetro total de la aorta se estabilizan o tienen una tendencia a disminuir su tamaño. Son pocos los pacientes en los cuales los tamaños siguen progresando. Otra técnica, para mí un poco más controvertida, es colocar un stent cubierto y generar un abombamiento en el medio. Esto simula estos bombachudos, por eso se llama Knickerbocker. ¿Está? Con esto lo que vos tenés que tratar de lograr es fracturar la membrana de disección y obliterarla completamente. Y aparentemente también hay algunas series de muy pocos pacientes los que le ha ido bastante bien. Y bueno, finalmente la última opción, ya cuando tenés dilatación de la aorta abdominal, tenés la posibilidad de utilizar ramas, prótesis fenestradas o ramificadas. Queda todo un interrogante, sobre todo lo que tiene que ver con la evolución en el tiempo. ¿Cuánto hay que esperar para usar este tipo de instrumentos? Y es un poco el objetivo de esta charla. ¿Cuándo, cómo y con qué? Así que bueno, Ignacio Cigalini va a presentar el primer caso y después Marcelo Pacardona va a presentar otro caso también muy interesante. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Como comentó Claudio, la idea es presentar un caso realizado acá en el hospital, un caso de disección aórtica tipo B, para que sea puntapié para una discusión. Este es un paciente de 38 años, sin factores de riesgo ni antecedentes, que se presentó inicialmente a otro centro con un dolor torácico que irradió abdomen de 10 en 10, que inicialmente se pensó en alguna patología quirúrgica abdominal. Se hizo una ecografía abdominal, se lo mandó a la casa y consultó por persistencia de síntomas acá, donde finalmente se diagnostica esta disección tipo B. El paciente, digamos, tenía hipertensión refractaria, dolor refractario también opioides, signos de hipoperfusión tisular con oligoanuria, lo que motivó, digamos, su intubación orotraqueal, digamos, para el manejo también del dolor y la presión y obviamente el tratamiento. Esta es la tomografía. Como pueden ver, la disección, si bien en esta reconstrucción parece que esta, no sé si se ve el mouse, ahora sí. Si bien parece que el tier intimal está justo a la salida de la subclavia, podemos ver que hay algo de progresión anterógrada, lo que nos da un margen, un cuello nos daba para poder anclar en zona 2, era muy chico, era menos de 10 milímetros, así que con lo que estuvimos charlando con los distintos doctores, la decisión que tuvimos fue no ir a zona 1, sino que directamente ir hacia zona 0 y realizar un debranching completo. Eso se hizo, obviamente, como todas estas urgencias, un sábado a la noche, a la madrugada. Inicialmente se hizo el debranching convencional de vasos supraórticos y posteriormente con banding y posteriormente el implante C. Nada más aclararle por ahí para que lo estuvo, que eso es un banding. Perdón, no, como lo estuvieron nombrando, no hice mucho hincapié. Lo que se hizo en este procedimiento se implantó, digamos, en la zona de anclaje un banding justamente para reforzar y evitar la dilatación posterior. En los casos anteriores que habían mostrado, en general hacían una marca radiopaca
sobre todo en el de branching, no sé dónde está el mouse para mostrarlo, pero bueno, en la técnica quirúrgica, ahora sí, en la técnica quirúrgica implementada en nuestro centro, lo que se hizo fue incorporar unos clips metálicos al banding, que eso nos sirvió a nosotros de referencia, o sea, marcamos en este caso el banding, no así la zona de salida de los bypass. Este procedimiento lo realizamos, como estuvimos hablando, bajo guía transesofágica, que nos permitió identificar que realmente estábamos en luz verdadera. Podemos ver que las características del flap es bien agudo por la movilidad que tiene, se ve ya la compresión que veíamos en la tomografía de la luz verdadera, y se colocó, como les había comentado, una endoprótesis Valiant, que acá tenemos los clips metálicos que se ven en la presentación, bajo marcapaso rápido, como habíamos charlado previamente, con una cuerda de TAVI intraventricular para realizar el marcapaso rápido. Y obviamente tuvimos un acceso radial derecho para lo que es la guía angiográfica. Esta simplemente un detalle de color, cortesía del doctor Záfora, que nos asistió en el procedimiento, cómo se abre la prótesis bajo la guía transesofágica, un dato de color nomás. El paciente inicialmente evolucionó muy bien, se hizo en ese mismo procedimiento la embolización de la subclavia con Coils Concerto, evolucionó poliúrico incluso, que estaba anúrico en la sala, estábamos muy contentos, pero a las pocas horas, a las 48 horas, evolucionó con distrés respiratorio, regular control de la presión arterial y nuevamente olivanuria. Podemos ver en estos cortes axiales que seguíamos teniendo un compromiso severo, de una compresión severa de la luz verdadera, con un franco compromiso de las dos renales. Así que eso motivó una reintervención. En este caso hicimos en implante una segunda endoprótesis Valiant, en este caso una 34-200. Fíjense que también se ve una mejoría franca de la perfusión de los órganos viscelares una vez realizado en implante hasta el tronco celíaco que acabamos, que nos guiamos con este roadmap. Esta es la tomografía de control, no me dediqué tanto por ahí en lo agudo, perdón, porque por ahí la idea era ver un poco más las imágenes posteriores. La primera tomografía al mes, podemos ver que todavía sigue habiendo persistencia de flujo en la luz falsa, ¿sí? Con algo de trombosis más a nivel proximal. Normalmente a mí me preocupaba eso, me generaba mucha ansiedad y... El micrófono, si puedes, que no sale. Quería preguntarle la opinión a ustedes cómo lo manejarían, digamos, eso es al mes. Si lo seguirían esperando o si en ese momento adoptarían una conducta activa con respecto a eso. Lo importante es el diámetro máximo de la descendente. ¿Cuánto es el diámetro máximo de la ascendente? No, era menos de 40. Lo tengo después. No, era menos de 40. O sea, no tiene un diámetro, se ve a simple vista que no es un diámetro, porque en la parte crónica de la disección, una vez salió el síndrome de mala perfusión, que fue bien tratado, porque si hay una indicación que yo le veo al petticoat, es el síndrome de la mala perfusión positiva, por colapso de la luz verdadera, prolongada hacia abajo, pero acá con la prolongación con el endoprótesis estándar se vio que le reperfundió los riñones, ¿no? Recuperó la función renal. En cuanto a la evolución posterior de disección crónica, la indicación es por el diámetro de la aorta. Es como si fuera un aneurisma de aorta, salvo que el paciente se complique, que tenga dolor torácico persistente o otro tipo de complicación. Si no, le haría otro control, seguimiento estricto con imagen. Por ahí lo que yo veo es que hay una trombosis parcial de la luz falsa ahí. En la descendente por ahí se termina, no está dilatada. Por ahí lo que yo veo a este paciente, 35 años, lo primero que yo pensaría es que tiene una conectivopatía. Mandaría, ahora se hacen estudios genéticos de Marfan rápidamente. ¿Marfan o Marfan símil? 25 años, salvo que sea logaritmo. En algunas series te dicen y te señalan que la trombosis parcial es peor que no esté que la no trombosis. El tema de la trombosis parcial es pre-TIVAR. La trombosis parcial pre-TIVAR. Antes de la prótesis. Ese es el factor de riesgo, pero acá ya estamos post. Y de la zona tratada por la endoprótesis. Es más, por ahí se trombosa dentro de un control dentro de 3-4 meses, a veces trombosó.
Y acá el tier ya está sellado y sí, no tiene diámetros. Hay que esperar, en principio, el remodelado. Esto muchas veces la prótesis termina de expandirse, por ahí a los 6 meses ya está sellado. De acuerdo con lo que dijo Aldo. Bien, esa fue justamente nuestra postura, digamos, un control evolutivo. Esta es la tomografía a los 3 meses. Podemos ver todavía algo de persistencia de flujo en la luz falsa, pero mejoría franca con trombosis más en el sector proximal. Acá algunos cortes de reconstrucción multiplanar que muestran justamente lo mismo. Les voy a mostrar de vuelta acá en la imagen fija las axiales, como ya, digamos, en la parte proximal de la aorta torácica descendente ya está completamente trombosado. Ahora sí. Y sigue habiendo algo de trombosis parcial más a nivel distal. ¿No dilató nada en 3 meses? No dilató, tampoco. Sí, la ilíaca primitiva del lado derecho estaba un poquito más dilatada, pero no alcanzaba más de 2 centímetros. Siguiendo entonces. Sí. Esta es la tomografía, la última tomografía que se hizo hace poco, ya con 1 año de control. Ahora sí podemos ver que hay una trombosis casi completa de la luz falsa. Hay persistencia solamente en el último centímetro de la endoprótesis. Podemos ver que no hay dilatación. Obviamente que ahora el flap de disección, digamos, tiene características de cronicidad obviamente más grueso. Sigue habiendo persistencia de la disección y flujo en la luz falsa a nivel abdominal. Se ven múltiples tirs de reentrada, pero no se ve una dilatación, y también la ilíaca que les había mostrado antes no se vio tampoco mayor progresión de la dilatación. Simplemente como para mostrar ahora la evolución ahora en distintos cortes, la tomografía al mes, con la trombosis parcial de la luz, a los 3 meses lo que habíamos visto con una mejoría parcial, pero también con flujo, y ya, digamos, al año, trombosis casi completa de la luz. Y esta es la comparación preintervención, donde veíamos ese colapso franco de la luz verdadera y sobre todo los vasos viscerales y las renales, y cómo fue mejorando al mes y ahora en el control anual con la descompresión que se hizo con los dos implantes de endoprótesis. Lo que se nos plantea, y por ahí también queremos ver, bueno, esto es lo que comentaba Aldo, no hay dilatación de la aorta abdominal, digamos, con esta persistencia. Se ven claramente los múltiples flaps que tiene de los tiers intimales que tiene a nivel abdominal, y lo que comentaba de la ilíaca primitiva derecha, que si bien está dilatada, no ha progresado su dilatación a lo largo del tiempo, es de 2 centímetros. Así que bueno, ¿cómo seguimos con este chico joven, como decía Aldo? Seguimos observándolo, se le ofrece algún tipo de tratamiento para esa disección residual. No sé, Claudio. Mariano. No, me parece que hay que observarlo, y el criterio de intervención va a ser por diámetros. Ahora pasó de ser una disección a comportarse como un aneurisma, y las disecciones crónicas, el criterio de intervención es el diámetro, así que es para controlar. ¿Qué pasaba si no se trombosaba? No se dilataba, pero lo ves al año y la falsa luz sigue sin trombosarse. ¿Lo seguís esperando o tomás una conducta activa? Y como dijo Mariano, es por diámetro. La disección crónica se trata por diámetro. Esa es la indicación aceptada. Este paciente tiene una enfermedad que tiene que saber el 35 años, maligna, porque a los 35 años esa aorta hoy no está dilatada, pero andás a ver los 5 postos, por ahí no estamos retirados. Pero no, el futuro es, pobrecito, el futuro es complejo, todas las reentradas que tiene ahí distales a nivel de los vasos viscerales. Sería bueno, por ahí que siempre preguntan, es decir, ponele que este paciente hubiese sido un Marfan, ¿no? Entonces ahí la conducta, ya empezamos con las discrepancias. Y a mí me gusta, revisando el asunto de Marfan y tratamiento endovascular, el tratamiento endovascular no es amigo del Marfan, ¿no? Porque donde uno fija el landing zone proximal y distal, tiende a la formación de pseudoneurismas. Incluso, que siempre hablamos con Antonio, cuando uno hace una cirugía abierta de Marfan y reimplanta una isla de vasos viscerales, no hay que hacerlo, porque se dilata, es la isla de los vasos viscerales. Es una cosa tremenda. Hay que reimplantar vaso por vaso.
porque la fragilidad de la aorta es tal. Y en Francia hay un hospital, el Hospital Villat de París, que es un centro de derivación, es un país ordenado y es un centro de derivación de Marfan. Cualquier Marfan, complicación aórtica que hay en Francia, lo mandan al Hospital Villat de París. Y ellos tienen protocolizado y estandarizado qué hacer con los pacientes con Marfan y patología aórtica. Entonces, solamente el tratamiento endovascular lo aplican cuando tiene una disección tipo B complicada, con síndrome de mala perfusión o ruptura. Indicación, y ellos toman a veces que puede ser como tratamiento puente a otra intervención. En cambio, personas de 35 años con disección crónica sin TIVAR previo, es indicación de cirugía abierta. Una cosa buena que se habló hoy es cuando al paciente con Marfan le hacen una Frozen Elephant Trunk. Eso es una buena cosa, porque si uno tiene que seguir con el tratamiento endovascular hacia abajo, ya no fija la endoprótesis en aorta nativa frágil, sino dentro de otra endoprótesis, que es la endoprótesis de la Frozen Elephant Trunk. Así que la única indicación de este centro de derivación de Marfan del tratamiento endovascular es cuando la disección está complicada. Si no, TIVAR programado, directamente cirugía abierta. No, que sería bueno por ahí hacerle un test genético después a ese paciente. ¿Ya lo tenés? Mandatorio, 35 años. 5 años. Sí. Seguro que tiene una conectividad, seguro. El doctor Marcelo Cardone, que nos visita de Ushuaia, un gran amigo que tuvimos el placer de hacer hace unos días, un caso que puede ilustrar lo que habló Claudio en la charla. Nada más que para hinchar un poco y generar controversia. Yo me leí todos los trabajitos de todos estos aparatitos. El Candiplac, el Knickerbocker y todo esto. No esperan a que esté la aorta dilatada para sellar la falsa luz. O sea, todo lo que está reportado, no es que esperaron a que la aorta se dilate, nada más trataban falsas luces permeables. Y según ellos, la evolución de los pacientes mejora. No es que esperan la indicación clásica. Ellos dicen, bueno, mira, está demostrado que tener una falsa luz permeable aumenta el riesgo del paciente. Eso tiene mala evolución. Nosotros tenemos estas cositas que pueden ayudar a la trombosis. Ese es el concepto. Y volvimos a la discusión con Cacho, que no hay evidencia, son dos casos que hay reportes, hay casos aislados, que a uno le parece que funciona, al otro que no. Y me parece que es así. Por eso yo aclaré que solamente hay una base razonable, nada más. Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación a los directores, organizadores, Aldo y Claudio. Yo estoy en Ushuaia desde hace 20 años, soy de esta ciudad, así que me siento en casa y estoy con amigos. Bueno, este es un aneurisma y disección crónica de la aorta tóraco-abdominal. Este señor tiene 59 años, tenía pocos factores de riesgo, hipertenso y dislipémico. Fíjense que hace 12 años atrás, cuando tenía 47, tuvo un reemplazo valvular aórtico por estenosis severa, tenía una válvula aórtica bicúspide y le pusieron una válvula mecánica. En el 2013 hace una disección tipo A, en la ciudad de Buenos Aires le hacen un reemplazo de la aorta ascendente con un debranching, y en el 2016 se complica con una fístula aortopulmonar, le hacen una plástica con un parche pericárdico y estuvo con sepsis y le hacen un recambio aórtico por una prótesis biológica número 23. En el 2021, estando en Ushuaia, consulta a la guardia por dolor torácico agudo, un dolor que impresionaba coronario, se descarta el síndrome coronario y por sus antecedentes se decide la evaluación mediante una angiotac. Y aquí vemos claramente cómo, bueno, podemos ver la disección extensa con una gran falsa luz. Los troncos mesentéricos y el tronco celíaco emergen de la luz verdadera. Era muy grande y obviamente estuvo en aquí se ve el de branching. Y bueno, se decide consultar con Aldo, que obviamente acá nos encontramos con
el planeamiento, el dibujo de Aldo, donde planeamos el tratamiento endovascular. Se decide hacer un bypass carótido subclavio 48 horas previas. Tenemos un acceso radial derecho y la colocación de un pigtail como marcador proximal. Acá lo que decía el doctor Piazza, nos dio mucha dificultad poner el pigtail ahí y marcar. Hicimos un acceso humeral como marcador del lado izquierdo y para el posterior cierre de la arteria subclavia, y un acceso femoral derecho quirúrgico. Anestesia general, y como iba a ser una gran extensión de endoprótesis que íbamos a colocar, le hicimos la colocación del catéter raquídeo para monitoreo de la presión medular. Bueno, este es el procedimiento que fuimos, como mencionamos antes, de distal a proximal con 3 prótesis, 28, 28, 150, de tronco celíaco a proximal, posteriormente una 32 telescopada, y tenía un arco gótico, lo cual tuvimos que implementar un through and through por la vía radial. Logramos intercambiar por una cuerda Lander, marcapaseamos y pudimos liberar la endoprótesis. Todo esto fue en el año 2021 y cerramos con un plaque, con un occluder en la arteria subclavia izquierda. El paciente, bueno, el resultado final, no había endolic, proximal, distal, estaba muy bien, evolucionó favorablemente, sin complicaciones neurológicas, alta a las 72 horas. El paciente decide irse a su ciudad de origen, desaparece durante 6-7 meses, al año se le hace un control, 2022, estaba perfecto, y en el 2023 reingresa, hace 15 días atrás, con un dolor torácico irradiado a hombro derecho, de similares características al 2011, lo cual facilitó rápidamente ingresarlo en angiotomografía, pero esta vez agregaba disfonía y tos con el decúbito dorsal. Bueno, acá vamos a ver que vuelve a tener una disección con toda la gran falsa luz que tiene, crecimiento del aneurisma torácico que estaba comprimiendo el recurrente y el bronquio, estaba con una tos incoercible. Así que nuevamente convocamos a Aldo para la resolución del tratamiento, y con esta falsa luz que medía 28 milímetros, y habíamos detectado un endolic tipo 1A y las reentradas distales. Así que teníamos 2 problemas. Aldo planifica el procedimiento y se decide hacer el tratamiento endovascular bajo anestesia general, con la ayuda de un eco transesofágico. Hacemos un acceso bilateral quirúrgico, el implante en la falsa luz de un plaque y una endoprótesis, la técnica de Candy Plaque que recién mencionamos, que mencionó Claudio, y el implante, perdón, y una prótesis en el LIC proximal. Acá ven el dibujo de lo que se trata. Nosotros teníamos que cerrar a nivel proximal y teníamos que cerrar a este nivel con el Candy Plaque. Bueno, entonces Aldo Homemade en su laboratorio consigue bueno, después lo va a aplicar Aldo, pero este es el tubito que nos va a dar el diámetro necesario para que la nariz pueda subir y bajar una vez liberada la endoprótesis. Sería un caliper, el material de sutura, y esto ya es dentro de la sala de hemodinamia. Esto es solamente un hilo de raso fuerte y que Aldo después va a usar para plegar la prótesis. Acá estamos haciendo lugar para sacar la prótesis. Este es el lugar donde va a ser la sutura de la tela con los alambres de la prótesis. Acá está Aldo suturando. Una vez que suturó, hace unos cuantos nudos del cirujano que quedó muy bien plegado. Aquí se ve el diámetro que se consigue después de retirar el calibrador, digamos, y la libertad de la nariz para salir y entrar de la prótesis. En este momento se empieza a ceñir la prótesis y a reenvainarla. Una vez que tenemos la prótesis lista, usamos los accesos quirúrgicos, los dobles accesos quirúrgicos. Por izquierda fuimos a la luz falsa, por la derecha a la luz verdadera,
y lo primero que fuimos a cerrar fue la luz falsa. Nos aseguramos de que teníamos un leak proximal. Acá vemos el leak 1A. Vemos cómo tiene contraste. Posteriormente subimos el plug, subimos la prótesis, que es una prótesis 32-32-100. Recuerden que la falsa luz medía 28 y lo pusimos paralelo distal a la endoprótesis que tenía, que era una 28. Así que acá liberamos la prótesis, mantuvo bien ceñido su estrechamiento. Acá estamos con el plug, le pusimos un plug de doble disco, número 16. Acá estamos comprobando que está fijo el plug y avanzamos con la luz verdadera. Por suerte, el soporte que nos dio la prótesis anteriormente colocada, no necesitamos hacer la técnica de screw and through. Pudimos liberar, bajo marcapaseo, pudimos liberar la prótesis. Hicimos un control con eco transesofágico, donde veíamos previo a la liberación del plug la cantidad de flujo que tenía, y el posterior, 2 minutos después de la protamina, cuando ya no teníamos flujo solamente y la formación de algunos pequeños coágulos. Todo fue guiado por eco transesofágico. Resultado final, vemos la aorta sin endolic proximal, y en el control distal vemos que no tiene leaks y la reentrada distal llega exactamente a donde está colocado el Candy Plug. El paciente fue de alta antes de ayer, sin complicaciones neurológicas, y bueno, presentaremos la evolución al año en el Aero 3. Por supuesto. Che, felicitaciones, casazo. La verdad que impresionante. Una pregunta. ¿Qué diámetro tenía la falsa luz y cómo le calculaste el diámetro del Candy Plug a poner? ¿Cómo lo calculaste eso? Yo creo que es importante eso. Todos recomiendan que el Candy Plug sea un 20-30% más grande que la luz falsa. Y lo que yo hago para medir los diámetros, el que tiene más experiencia dice, bueno, vamos por el diámetro menor, siempre medimos el diámetro de la luz, o sea, es falso o verdadero. Pero la mejor manera de medir el diámetro es usar la herramienta que lo tiene tanto el Oros como los IRIX o como el Radiant, que se llama polígono cerrado. Con el polígono cerrado uno hace la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia dividido pi, que es 3, 14 y 16, no soy matemático, pero es la forma exacta de hacerlo, da el diámetro exacto de lo que uno quiere. Si uno quiere hacer exacto, tiene que ser así. Si no, es a ojo. Es decir, 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Pero si uno lo quiere hacer exacto, es medir de esa manera. Y hay que medirlo en 3 niveles. Es como si fuera un cuello cónico, que uno lo mide proximal, medio, distal. Por ejemplo, acá si uno va a poner un Candy Plug, en este caso fue de 10 centímetros. Una prótesis torácica estándar de 10 centímetros. En esos 10 centímetros, tomando la terminal de la otra prótesis en la luz verdadera, vamos a ocupar 10 centímetros. Ahí tomar tres mediciones, proximal, media y distal, y es un promedio, y ese va a ser el diámetro aproximado. Esto es una cosa realmente casera, aproximado del Candy Plug. De esa manera lo hicimos. Es una prótesis sin free flow, tiene que ser la prótesis para hacerlo mejor, pues si en el free flow ya se complica mucho hacerlo, se puede reenvainar sin ningún problema. Yo usé, ahí es un tubito, porque yo no conseguía el tubo que sea de 10 milímetros, porque yo quería que sea de 10 milímetros y que sea hueco, cosa que yo pueda pasarlo por el Nauscon y hacer el ceñimiento de la prótesis. Y estando en el hospital, usé el estuche de un catéter de Fowler. Esto es lo que yo estoy necesitando. Entonces yo medí a diámetro interno
9 milímetros y diámetro externo 10 milímetros. Entonces, eso pasaba por el nose cone de la prótesis. Entonces, desenvainamos parcialmente la prótesis, pues no hay que sacarla toda la prótesis. Y después reinvainarla es más complejo. Para no sacarla toda, desenvainamos parcialmente, pasamos el tubito por el nose cone, veíamos que pasaba perfecto, hicimos un punto. Yo el punto que hice, porque el que mostró Claudio da 2 puntos, en hora 12 y en hora 6. Yo lo que hice fue pasar la aguja por todos los vértices tomando el metal. El importante la sutura que se usa. La que yo usé es sutura de poliéster, que es la misma sutura que se usa para coser la tela de la prótesis al esqueleto metálico, que se llama Ticron, es la sutura que se usa para el reemplazo valvular, que es una sutura eterna, de muy buena calidad, 2 ceros, es una sutura importante. Le pasé todos los puntos, hice una jareta a todo alrededor, la ceñí y después lo volví a pasar, pero sin pasar la aguja, sino solamente el hilo, y hice 4 o 5 nudos de seguridad. Y eso ya quedó el reloj de arena, pues un reloj de arena, un candy, un caramelo, parece que es un reloj de arena, y lo volvimos a reinvainar en la prótesis, en la vaina, y quedó listo para utilizar. Aldo, ¿Por qué creen que, tuvo un leak tipo 1A? ¿Se dilató algo con respecto al primer estudio, al estudio previo? ¿O qué pasó? Lo que pasó, como dijo Marcelo, nosotros tuvimos serios problemas en el primer procedimiento porque era un arco gótico. Un arco gótico que nos costó avanzar el nose cone de la prótesis hacia zona cero. Nos costó mucho. Claro, pero ¿qué pasó? Nosotros hicimos un true and true, no tuvimos otra alternativa, que el true and true significa sacar una cuerda por el brazo y por la femoral. Tirar para que dé soporte y avanzar la prótesis. El problema es que el true and true pasaba por la rama suturada del de branching, no llegaba hasta abajo, entonces nos quedó atrás, nos habrá quedado 20 milímetros atrás, y no se podía más, tuvimos como 3 horas, yo me acuerdo, era imposible. Entonces lo dejamos así. Ahora, con la presencia de las otras prótesis nos facilitó, pudimos avanzar, porque era el otro problema que se nos planteaba, vamos a poder avanzar. Nos metimos 8 milímetros por lo menos. Sí, por lo menos, sí, y pudimos sellar bien aproximado. Pero el primer caso ya nos costó mucho. El arco gótico es tremendo para navegar, muy, muy complejo. Pero bueno, pudimos, siempre con paciencia. Una consulta, Aldo. Felicitaciones, la verdad que un caso muy lindo y excelente resolución, muy, muy ingeniosa y creo que va a ser útil. ¿Qué largo tiene la parte que le dejaste con el diámetro reducido para fijar el plug? ¿Por qué 10 milímetros y no 12 o 14? Porque vos necesitás que entre un plug que entre hasta 24, solamente para saber, porque nunca me animé a hacerlo y me parece que a mí me da la impresión es una buena opción, muy buena opción. Tiene que ser el diámetro más pequeño que pase el nose con facilidad. Porque ya grande no me gusta mucho. Que quede grande, no me gusta mucho. Hay una técnica escrita, un case report, en China lo hicieron, hará 10 años, muy interesante, que en vez de usar sutura de constricción, tomaron una rama ilíaca de 13, la cortaron 2 centímetros, entonces ¿qué hicieron? Desenvainaron la prótesis por el nose con la prótesis, sin desenvainar, pasaron y eso lo hizo de cintura. Entonces la cintura fue en vez así más larga, de 2 centímetros. La suturaron también, con el problema 7 ceros o 6 ceros, la suturaron para que quede estable. Y entonces quedó candy plug con una cintura más larga. Esta es una cintura chiquita. Pero nosotros pensando, por eso usamos el plug de doble disco, que es un plug similar al que usan el cierre CIA. Porque nosotros pensamos, porque esto es todo invención, es decir, nosotros pensamos, si el cierre CIA, el tabique interauricular, ¿cuánto mide? 2 milímetros, 3. El tabique interventricular, ¿cuánto mide? 2 o 3 milímetros. Y esto es más o menos igual. ¿No viste la maniobra que hizo él? Porque hicimos a propósito, que el plug al tener 2 discos quedó perfecto. Porque si vos pones un plug
que es único, el tapón es cera, por ejemplo, que sirve para muchas cosas, pero para esto no. Me da la impresión que es medio inestable. En cambio, al tener dos discos, es el plug AGA quedó un disco acá y el cierre. 10 milímetros. Claro, 10 metros de largo. No, No, está bien, 10 pero milímetros de diámetro. y de largo, ¿De diámetro? nada. ¿De largo? El punto. En un momento, digo, le punto. pongo 2 suturas. Claro, En vez de acá una y el otro estén otra. Entonces me Claro. salen unas cinturas más largas. Claro, eso. Pero reviendo algunos casos que hicieron así manualmente, no, le hicieron con una sutura. Entonces digo, esto es más simple y ocupa menos espacio para reenvainar. Porque otra cosa muy interesante, si uno va a usar, mirá qué truco que nosotros teníamos previsto. Nosotros íbamos a utilizar en zona 0 una prótesis grande, que va en vaina de 24 French. Y el plug que nosotros íbamos a colocar era 22 French. Si yo tenía problemas para envainarlo en la vaina de 22 French, iba a usar la vaina que habíamos desplegado, íbamos a desplegar la prótesis en zona 0 de 24, que me iba a ser mucho más fácil ponerla. Una táctica se nos ocurrió sobre la cosa. No, si dejamos la vaina no la tires, la dejamos acá, la cruzamos. Si no entra, la volvemos a poner, lo que iba en 22 en 24, que iba a ser mucho más fácil ponerla.